Buenas tardes a todos ustedes, los amigos seguidores de esta emisión. En el día de hoy vamos a tener una entrevista con una personalidad importante en Colombia para entender el tema de la compleja realidad de los derechos humanos en Colombia. Es inevitable reflexionar sobre la década de 1980, marcada por la violencia, la represión de manera extremas. Durante este periodo tumultuoso, los opositores políticos fueron perseguidos sin piedad. Las campañas a favor de la dignidad humana se enfrentaron a una feroz reacción y movimientos políticos como la Unión Patriótica, una alternativa política que se creó en los años 80, enfrentó el exterminio sistemático. La nación estaba sometida por el terror. Por esta época también provocó una respuesta crucial de la sociedad civil. Fue testiga el surgimiento de grupos de defensa más fuertes y de mecanismos para denunciar los abusos, lo que atrajo la atención mundial hacia la difícil situación que se estaba ocurriendo en Colombia en esos años oscuros, los años 80. La lucha por el derecho a la vida se convirtió en una prioridad, allanando el camino para futuras batallas para garantizar los derechos de los grupos marginados, incluidos las comunidades étnicas y las mujeres. Poco a poco, Colombia emergió de estos tiempos oscuros que culminaron en un momento histórico el pasado 9 de octubre de 2024, cuando fue elegida por primera vez para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recibiendo 175 votos a favor. Este hito significa un avance considerable para el país y una oportunidad para mejorar su agenda de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006, desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, formulando recomendaciones para abordar las violaciones graves y mejorar el cumplimiento en diversas regiones. Colombia pretende transmitir que la paz sostenible depende del respeto y la protección efectiva de los derechos humanos para todos. Según Candia Obeso Cáceres, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, esta inclusión representa un logro histórico bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro. Permite a Colombia poner de relieve cuestiones críticas como los derechos de las poblaciones étnicas, la protección del medio ambiente, las políticas antidrogas y la consolidación de la paz. Esta membresía subraya el compromiso de Colombia de fomentar un diálogo global destinado a crear un futuro más equitativo e inclusivo para sus ciudadanos. Con su posición única, Colombia está preparada para compartir valores, experiencias relacionadas con la resolución de conflictos, la consolidación de la paz y los mecanismos innovadores de justicia transicional. Sin embargo, a pesar de esta notable posición internacional, que ha pasado del escrutinio de las violaciones de los derechos humanos a la promoción de su protección, persisten las preocupaciones sobre la continua violencia criminal y estructural que aún persiste en el país.
Para profundizar este tema, Contraportada ha invitado al doctor Alonso Ojeda Aguad, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, ex embajador de Colombia en Europa y reconocido defensor de los derechos humanos, para que comparta sus visiones con nosotros aquí en esta emisión. Muy buenas noches, doctora Alonso Ojeda, bienvenido a esta emisión de Contraportada para hablar precisamente sobre el tema de los derechos humanos y la inclusión de Colombia en el Consejo Permanente de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Muy buenas noches, bienvenido. Mi querido Hugo René, por esta magnífica oportunidad que nos brindas, en especial al CPDH, Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, para dialogar con la amplia audiencia de Contraportada y poder ir explicando y entendiendo la complejidad de las situaciones que, como tú lo anotabas, ha vivido Colombia en su larga historia y agravada sobre todo a partir de los años 48, cuando asesinaron al gran líder popular Jorge Eliezer Gaitán, y posteriormente reagravada cuando se dio ese proceso de concentración de la tierra nuevamente y grupos paramilitares se tomaron la conducción del país, casi la conducción del país, y se originó esa inmensa ola de violencia de los años 80. Y es precisamente allí, en esa gravedad de acontecimientos que golpearon el corazón de familias colombianas, cercenaron la vida de importantes miembros de la sociedad colombiana y del mundo de los derechos humanos, que hubo necesidad de que hombres como el canciller Vázquez Carrizosa, ex canciller de Colombia, y un abogado preeminente y profesor universitario, diera el paso y convocara a la intelectualidad colombiana a constituir el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Esta fecha en la cual se fundan el CPDH es una fecha histórica y bienvenida para todos los demócratas, pues dio inicio a este esfuerzo del CPDH, que convocó una serie de personalidades como Luis Carlos Galán, como Enrique Santos Calderón, también como Antonio Caballero, como Carlos Lozano, excelente hombre y dirigente del Partido Comunista, y también personalidades de grupos religiosos. Recuerdo que allí estaba el padre Gabriel Izquierdo, un
sacerdote jesuita. Esa playa de intelectuales fueron los que dieron el primer paso y el primer grito de preocupación, de no aceptación de los asesinatos, y pedían urgentemente eso, la detención de los asesinatos sobre personas que no tenían nada que ver, y sobre todo que, que se pudiera constituir un modelo de nación donde el asesinato por causas políticas, por causas democráticas, no podría seguir adelante y no podía ganar esos espacios que los asesinos pretendían que ganara. Dolorosamente, muchos de estos fundadores después cayeron por las balas asesinas de esa extrema derecha y de esos grupos del paramilitarismo radicales, y ellos que pedían la cesación, entonces también cayeron. Allí también formaron parte y cayeron en esta ola absurda de asesinatos, pues los candidatos de la izquierda a la presidencia de la República. Hombres pues de una pulcritud ética excelente. Pardo había sido gran amigo mío en la Universidad Nacional, donde él se graduó. Y Jaramillo, era tal la cercanía que su esposa me llamó para que yo fuera su médico, y efectivamente yo por varios meses gustoso lo veía y lo atendía, pero era un hombre tan joven y lleno de tanta fortaleza que yo nunca pensé que pudiera caer herido a muerte por las balas. Y también allí, pues, el doctor Héctor Abad Gómez, que a quien se encargó de la presidencia del CPDH, del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín. Y era tanta ¿qué diría yo? El encono que estos grupos paramilitares tenían contra estos demócratas, que hasta ya llegaron a asesinarlo, a él y al gran colega amigo Leonardo Taborda, que cayó también esa noche en el mismo lugar donde asesinaron al doctor Héctor Abad Gómez, solamente porque él exigía desde la dirección de la Facultad de Medicina, exigía que a los niños de las comunas debía dárseles agua potable y no el agua dañada que corría por las calles de Medellín. Esos panoramas espantosos que hemos vivido. Bueno, pues de allí se organizaron. Yo recuerdo entre gallos y medianoche haber estado presente como un espectador más,
y pude dar fe del esfuerzo y del compromiso y de la lucha que ellos tuvieron con la defensa de los derechos humanos. Pero después la, la reacción de estos equipos de paramilitares fue tan intensa que comenzaron a matar a nuestros compañeros del CPDH que se organizaban en provincia, donde tenemos capítulos especiales del CPDH y lógicamente por factores tácticos fue necesario de dar un paso atrás y proteger a esta dirigencia en derechos humanos que estaba siendo cercenada de una manera tan oprobiosa y tan injusta. Así pues hemos llegado a estos años donde fui nombrado, fui elegido para vicepresidente del CPDH contando con la correcta dirección que hacía el gran dirigente Gelasio Cardona. Gelasio estuvo por varios años al frente del CPDH, pero se nos vino encima la pandemia y dolorosamente la pandemia acabó con la vida de Gelasio. Si no era la pandemia de los paramilitares, era la pandemia esta de, de este virus fatal que, que llegó a la humanidad para afectarla. En esas condiciones y finalizando la pandemia, todavía en la pandemia, perdimos a nuestro querido último presidente, el doctor Gelasio Cardona, profesor universitario de la Autónoma y un especialista en la temática de derechos humanos. Frente a esa grave situación, pues el CPDH convocó a sus bases de los 32 departamentos, 26 departamentos donde tenemos seccionales del CPDH y se eligió por decisión de las masas populares el nombre mío, lógicamente produciéndome mucha alegría y mucho compromiso. Desde esos momentos estoy aquí al frente del CPDH Hugo René. Como presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿qué medidas inmediatas cree que se deben tomar para abordar las violaciones de derechos humanos en curso en Colombia? Tú también lo lograste hacer alguna referencia muy importante a lo que la llegada del presidente Petro significó para el mundo de los derechos humanos. La llegada del presidente Petro fue como un derecho a respirar y a respirar profundo y un derecho a volver a ver la luz democrática, poder asistir a muchas de nuestras regiones donde esta situación de muerte y de ignominia seguía siendo pavorosa. Con la llegada del presidente hemos la visión de los derechos humanos en Colombia
ha cobrado mucho espacio y ha logrado situarse entre las banderas centrales de defensa que hacemos de nuestros puntos democráticos y dentro de los puntos centrales como nación. Como nación, ese es nuestro compromiso. Y hemos tenido muchos avances aquí al interior de Colombia, pero no podemos dar un parte completo de, de pacificación o de no agresión a nuestros militantes del CPDH, a nuestros demócratas pertenecientes al CPDH, porque aún en día el número de asesinatos o de asesinados es realmente alto. Sobre todo que esta ola de asesinato entonces se va como corriendo. Últimamente pues tenía en el ojo del fusil y hizo mucho daño, asesinó muchos dirigentes de lo que conocemos como la acción comunal. Los comunales, que es una organización esparcida por todo el territorio nacional, han tenido que pagar una alta condena de estos grupos porque han asesinado dirigentes de las acciones comunales a largo y ancho de nuestra nación. Y por otro lado, pues hay momentos en que son los dirigentes sociales que asumen la tarea de jugar su papel frente al desafío de los procesos democráticos, pero han sido víctimas de las balas de estos grupos realmente profundamente dañinos para nuestra sociedad. Y en esa dolorosa cifra, pues están los asesinados por ser de los derechos humanos. Tenemos muchos nombres de compañeros que a lo largo de la nación han caído víctimas de estas organizaciones ultraconservadoras y ultraderechistas, Hugo René. La continuación de asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, el tema de la paz total, que es el programa de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo podría incidir en que estas violaciones cesen? Hugo René, desde que se hizo ese planteamiento inicial, pues todos nosotros, como líderes democráticos, líderes de derechos humanos, pensamos y jugamos nuestras cartas a favor de poder bajar esa intensidad de muertes en líderes de derechos humanos regionales, líderes sociales o líderes de la acción comunal. Pero mira, Hugo René, allí ha surgido un fenómeno ahora muy distinto y muy complejo. Hay zonas donde el enfrentamiento es, por ejemplo, en Arauca, el enfrentamiento es entre
los grupos armados del ELN que copan esta región con los grupos de las disidencias de las FARC. Y entonces han asumido una tarea de guerra total entre ellos. Y en esa concepción, entonces nuestros pobres campesinos quedan alineados o al lado de los helenos o al lado de las disidencias de las FARC y entonces son víctimas de los asesinatos que en estas regiones se presenta con tanta facilidad. Es decir, que este enfrentamiento trae más víctimas en la población campesina que en la misma población guerrillera. Y este es un motivo de mucha preocupación en estos tiempos, porque pues el llamado es para que ambos grupos le bajen la presión a la confrontación armada para que las zonas campesinas donde ellos se asientan puedan respirar, las escuelas puedan funcionar, los niños puedan ir a las escuelas, el campesino pueda sacar su cosecha. Pero con este enfrentamiento entre estos dos ejércitos como guerrilleros, pues no, lo que sufren son precisamente las comunidades, porque ni pueden salir, ni pueden caminar, ni pueden llevar sus cosechas, ni los jóvenes pueden ir a las escuelas porque los terrenos están minados como producto de uno u otro actor armado. Entonces, esta situación que se vive, por ejemplo, en Arauca, en el departamento de Arauca y en el departamento del Chocó, con estas características, sí ha dejado a la sociedad y a las autoridades colombianas como impávidas. Y en el entretanto, pues los esfuerzos que hacen los equipos negociadores nombrados por el presidente Samper no, no logran llegar hasta donde están sus centros de decisión. Y el caos y la muerte continúa rondando este país, estas regiones. Precisamente hoy veía un análisis que hacía el periódico El Espectador sobre cómo sufre la familia campesina que está metida geográficamente en medio de estas contradicciones y no puede hacer nada sino evitar por todos los riesgos ser víctima de las balas. Y si la cosa no la puede manejar así, pues salir, venirse, dejar sus tierras abandonadas y venirse aquí a las grandes capitales a ver cómo mendiga el pan y cómo logra una mínima eh, casa o pieza para mantenerse él y sus hijos. Esa situación es así de grave, Hugo René. ¿Cómo ve la recién elección de Colombia al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, influyendo en sus políticas
nacionales e internacionales en el tema de los derechos humanos? Pues ese es una de las noticias que más nos ha puesto muy contentos, porque significa el reconocimiento que hacen las Naciones Unidas a tantos años de lucha y tantos años de sacrificio que en derechos humanos ha aportado la nación. Y estamos muy contentos porque esta importante decisión recayó en un amigo y compañero luchador de los derechos humanos, como es el doctor Gallón. Con el doctor Gallón seguimos manteniendo especial comunicación. Le hicimos saber nuestra alegría y él también ratificó la idea de que ojalá, así me lo dicen uno, ojalá la presencia nuestra en, en el Consejo Directivo de los Derechos Humanos pueda verse reflejada en una mejoría de, de derechos humanos en nuestro mundo, en nuestro país. E indiscutiblemente se va a ver reflejado. Lo que pasa es que esos reflejos en un país tan convulsivo como Colombia no se ven inmediatamente. Esos logros no se ven, pero sabemos que en la medida que pasen los meses y su presencia marque y ayuda a marcar derroteros en defensa de los derechos humanos, lo iremos logrando. Y queremos aquí manifestarle al doctor Gallón nuestra complacencia y que estamos decididos desde aquí de ayudarle a su importante gestión con todo lo que él considere que es necesario. Y él es una persona que tiene muy buena capacidad intelectual, muy inteligente, y lo más importante es que cuando él estuvo aquí, trabajábamos juntos en diversos derroteros por la paz y el respeto a los derechos humanos. A raíz de este compromiso que adquiere Colombia al ser elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿qué papel cree que debe desempeñar el gobierno colombiano en la protección de los derechos de los grupos marginados, especialmente las comunidades étnicas y las mujeres, que han sido bastante golpeadas a lo largo del desarrollo del conflicto armado en materia de violación de derechos humanos? Como te digo, nosotros tenemos muchas esperanzas porque conocemos la calidad de personas que son los que en estos momentos están constituyendo el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y en especial conocemos al doctor Gustavo Gallón por su conocimiento, por su experticia, por por el manejo que él conoce acerca de estas contradicciones. Pues indiscutiblemente esperaremos unas ayudas especiales para que grupos como el nuestro puedan estar más presente en los campos colombianos. Es decir, se necesita una ayuda para
este tipo de organizaciones y en esta forma poder llegar al centro de donde se están dando estas duras reflexiones. Porque pues no hay otro campo, no veo otro campo. Además, pues de poder ayudar en forma muy concreta a las comunidades que están en el centro del conflicto, pues ayudarlas para que no se presenten graves consecuencias sobre sus comunidades o sobre sus vidas. Pero en la pregunta concreta, sí hay que ver cómo preparamos más a las comunidades, cómo nos fortalecemos más, cómo podemos ir entregando más el poder a las comunidades para que vayan siendo ellas las que puedan orientar los procesos de paz, porque yo creo que no hay otro camino. Si no son las comunidades que realmente se apropien de los elementos centrales de la paz total y vayan a las regiones, no hay otro camino por donde llegar, porque estos grupos armados son muy reticentes y muy negativos, ¿no? Se hacen unos acuerdos, pero después con mucha facilidad los rompen. Entonces no tenemos como un espacio seguro. Tocará empoderar a las comunidades, que me da la sensación que es el pensamiento del presidente Petro, para que sean ellas las portadoras de esta visión de paz, las que puedan ir avanzando e ir construyendo los nuevos escenarios de paz que se requieren. Teniendo en cuenta su experiencia como ex embajador de Colombia acá en Europa, ¿cómo ha cambiado la percepción internacional sobre la situación de los derechos humanos en Colombia a lo largo de los años? Es una pregunta muy, muy importante y muy compleja. Pues yo estuve como embajador en Budapest por los tiempos en que se desarrollaba la famosa guerra de Yugoslavia, ese enfrentamiento también yo diría que entre hermanos, ¿no? ¿Y cómo fue posible que de una sola república, después del fuego y de la muerte, eso quedara dividido como en 5 pequeñas repúblicas? Pero habían logrado la paz. Habían quedado reducidas a eso, pero habían logrado la paz. Pero ahora veo en Europa procesos muy complejos y de lucha y de guerra. Por ejemplo, el proceso ese de enfrentamiento entre la Unión Soviética, Rusia, perdón, ya la Unión Soviética se acabó hace rato, entre Rusia y este otro, eh, Ucrania. Eso es muy preocupante lo que puede generarse de ahí, ¿no? Porque ya ve uno hasta como quieren tener armas, bombas. Ucrania quiere tener hasta bombas nucleares. Pues eso sí sería desatar la complejidad de una guerra de estas características que llevaría al mundo a su eclosión definitiva.
Pues me preocupan las violaciones de derechos humanos que se presentan a raíz de esta guerra. Los derechos humanos son los primeros que son arrasados y violados en una guerra. En el país, pues veo todo lo contrario, que a pesar de todas las dificultades, el presidente Petro ha logrado crear una visión de un nuevo país donde el poder político de ese país esté y se exprese a través de las comunidades, sobre todo de las comunidades campesinas, de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, y de los campesinos de múltiples comunidades. Eso es un avance profundamente significativo. Y yo pienso que la persistencia en este tipo de política es la que nos podrá llevar hacia la paz, porque le terminará restando territorio y, y, y ambientes políticos a lo que se ha clasificado como insurrección o lo que se ha clasificado como expresiones modificadas de, de nuevos paramilitarismos. Y eso está ahí muy confuso, ¿no? Pues uno no puede marcar a ninguno de los grupos porque todos expresan sus mismas ambiciones, pero también están llenas de profundos defectos, como es la de utilizar la minería del oro para financiarse, como es utilizar los campos de la coca para financiarse también con sectores grandes del narcotráfico. Entonces, pues será solamente un gobierno de poder en las regiones, en los diversos lugares donde están aposentadas estas comunidades, las que podrán hacer avanzar nuestro país hacia la paz. Hugo Reni. El haber estado allá en Yugoslavia como embajador y ser testigo de pronto de esta guerra intestina que fraccionó a Yugoslavia, pero usted señaló algo importante, un entendimiento entre ellos para hacer la paz. Sí, sí. Eh, en ese sentido, ¿qué estrategias recomendaría para fomentar este entendimiento, este diálogo, tanto a nivel nacional como internacional, para esa resolución de conflictos y también para fomentar la protección de los derechos humanos? Esa es como la visión futurista del presidente Petro. Cuando el presidente Petro abrió con toda esta generosidad que ha demostrado en las conversaciones con el ELN, pues allí estaba impreso ese sueño, esa ambición de que el ELN pudiera salir de la cosa militarista y pudiera lograr los espacios políticos que le corresponden. Por ejemplo, los espacios políticos en regiones como Arauca, en regiones como las del Chocó, pues donde es toda una fuerza militar,
organizada. Pero cuando más esperábamos eso y que hubiera como esa sincronía con los planteamientos del gobierno, pues hemos quedado profundamente afectados viendo que el ELN es muy reacio a las conversaciones de paz, porque ese sí sería un buen camino, que el ELN, reconocido por el gobierno, pudiera constituirse en lo que ya se constituyó la FARC, que fue en el Partido de los Comunes, pudiera el ELN constituirse en un partido, en un proceso político y en el reconocimiento que le brindaría el mismo doctor Petro, pues facilitarían los caminos y facilitaría poderle dar solución como la solución que encontraron los amigos de los Balcanes. Lo que yo expreso, pues que es como la voluntad del presidente, que era que el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos que expresen sensibilidad social, deseos de ayudar a, a constituirse mejor nuestra sociedad, pues cuando él planteó lo de la paz, lo que planteaba con esa idea, o al menos así la entendimos muchos, que era facilitarles el camino para que terminaran regularizando como movimientos políticos, que realmente tuvieran opciones posibles para ayudar a marcar la ruta del país. Pero en la práctica no, eso no se ha visto. Entonces, pues el pensamiento es que no hay una correcta, en esos grupos, no hay una correcta comprensión de la dinámica de la sociedad colombiana, en el cual podían ayudar mucho a fortalecer, pues, nuestra democracia. Esa sería la idea que quería brindarte. Sí, esa, es que nosotros arrastramos, y me parece que tú así lo planteaste al principio, arrastramos unos profundos desequilibrios estructurales como sociedad, ¿no? Que solo en el 2024, es que hemos entrado como a comprender eso, que las expresiones violentas que se han dado en nuestra sociedad obedecen como a unos deseos y unas aspiraciones más profundas de lograr un mejor tipo de sociedad. Así fue como la que se expresó en el 48 con la constitución de las guerrillas y en especial las guerrillas del llano de Guadalupe Salcedo. Pues en esta el proceso se ha complejizado un tanto porque el hecho de que estén las comunidades en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de los tiros y de las bombas,
porque esa es una realidad, ¿sí? ¿Cómo poder ayudar o colaborar o brindarle la mano para que puedan ser comunidades con los niveles básicos de vida satisfechos y con los niveles de respeto a sus derechos humanos satisfechos? Esa es la inmensa preocupación. Y a esa es a lo que no le vemos salida. No se le ve salida, porque en la medida que los grupos armados rechazan las conversaciones, responden con asaltos armados, agresiones al ejército nacional, voladuras de carros, de tanques, como esas que se han presentado últimamente en el Plateado, pues lo llena uno de profundas preocupaciones. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Sacar a la sociedad de allí? No, no se puede, porque ya ellas ocuparon esos espacios y son sus espacios de vida. Entonces es llevar a través de una serie de ayudas la forma de estabilizar un buen nivel de derechos humanos y a la vez poder como adelantar las conversaciones con los grupos armados. Primero, que no se enfrenten entre ellos, porque ya el enfrentamiento no es grupos armados, ejército nacional o policía. No, la situación actual es el enfrentamiento entre disidencias de las FARC, grupos armados disidentes de las antiguas FARC, y Ejército de Liberación Nacional. Entonces, para poder garantizar un nivel de respeto, reconocimiento de derechos humanos a estas poblaciones, hay que incidir ahí, que es el centro, no sé si me hago entender, que es el centro del conflicto y que ellos puedan realmente aceptar los planteamientos de que trabajemos para una sociedad en paz, donde política y democráticamente se puedan resolver nuestras contradicciones. Ese es el gran desafío que tenemos, Hugo René. De cara al futuro, ¿qué cambios optimistas anticipa para la defensa de los derechos humanos en Colombia? Tras los recientes acontecimientos de que Colombia, pues, en este momento tiene relevancia a nivel internacional, en el escenario mundial, con este puesto de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo quisiera transmitir una visión lo más positiva posible, pero la dureza de los acontecimientos nos bloquean en ese propósito. Sin embargo, presencias como la de Gustavo Gayol en ese Consejo Máximo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues es una esperanza y una garantía muy grande. Quizás podremos tener aquí una presencia mayor de especialistas en estos conflictos armados para que nos ayuden a visibilizar los nuevos caminos. Nosotros no perdemos la fe, Hugo René. Esta mañana yo participé
en un seminario muy importante con nuestros abogados que defienden, que llevan procesos políticos en la provincia colombiana, llámese Barranquilla, llámese Medellín, Pereira, Bucaramanga. Es decir, la fe de los luchadores, de los defensores de derechos humanos se acrecienta. La ayuda escasa que nos brindan la utilizamos para incrementar este tipo de reflexiones. Y creemos que con la presencia de hombres y mujeres de la talla del doctor, del embajador Gustavo Gallón, que puedan venir aquí a Colombia, porque aquí es donde está el centro del laboratorio, ¿no? Y nos pueden indicar cómo deben ser los pasos, pues esa es una esperanza que nos mantiene vivos, Hugo René, y al cual le seguimos apostando. Nosotros no bajamos la guardia en el trabajo del CPDH. Sabemos que hay que cumplir una tarea inmensa a nivel nacional, porque a nivel nacional los derechos humanos están siendo golpeados en una forma muy dura y que por eso hay que aumentar nuestra presencia y nuestra calidad de la reflexión y del acompañamiento. Esa es como la visión más acertada del presente que vivimos. Quisiera agregar algo más a esta entrevista. El agradecimiento que tenemos por los esfuerzos de ustedes de permitirnos llegar como defensores de derechos humanos a un número grande, inmenso de la opinión nacional e internacional y poder comunicarle nuestras esperanzas y también nuestras dudas acerca de la construcción del complejo panorama de construcción de nación que estamos haciendo. Muchas gracias, Hugo René. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Alonso Ojeda Aguad, presidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, deseándole muchos éxitos en todas sus labores cotidianas, profesionales y de defensa de los derechos humanos en Colombia. Bueno, muchas gracias, Hugo René. Abrazos para todos los paisanos.